Fiesta de la Sagrada Familia. Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, revestidos como escogidos que sois de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y longanimidad, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja con otro. Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero sobre todo tened caridad, que es vínculo de perfección, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismo llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo more abundantemente entre vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y animándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia las alabanzas de Dios. Cuanto dijereis o hiciereis, hacedlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por Él a Dios Padre. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando volvían, quedóse el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con los de la caravana, hicieron una jornada de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos le oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas. Y al verle se admiraron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y les respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas que son de mi padre? Mas ellos no entendieron lo que les habló. Y bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre conservaba fielmente todos estos recuerdos en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en esta fiesta de la Sagrada Familia debemos considerar la importancia de la familia dentro de lo que es la sociedad cristiana, porque en la sociedad está lo que es la sociedad de la sociedad como de toda la sociedad, por ejemplo de un país o de una ciudad, por ejemplo, pero también hay otra pequeña sociedad que se llama familia. Entonces, cada sociedad dentro de su misión siempre será pues cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es lo que hace que nosotros tengamos mérito y que Dios venga en nuestro auxilio. Así que esta fidelidad a la voluntad de Dios pues es lo más importante para una sociedad e incluso para los individuos. Todos debemos tratar de ser fieles y hacer bien nuestros deberes, hacer bien todo lo que Dios nos pide y todo aquello que nosotros percibimos que está bien, como bueno, como algo que es justo. Así Dios quiere llevarnos siempre a todos a nuestra felicidad, nuestra verdadera felicidad, pero esa felicidad debe ser según Dios.
Entonces, estamos en este mundo que se disputan, hay dos que se disputan nuestra alma, y son por un lado Dios y toda su obra, y por otro lado el maligno y toda su obra. Y nosotros estamos en el medio, y ellos por un lado tratan de ganarnos, y a veces nosotros estamos tal vez inconscientes hasta un cierto punto, o negligentes, o perezosos, y entonces no vemos que todo obedece a esto. Todas las cosas que nos conciernen en la vida están ligadas de alguna manera a esto. O sea, debemos tomar partido por nuestro Señor, pero podemos hacerlo por el mal, por el demonio, y a veces estamos como sin decidirnos bien, y estamos jugando, ¿verdad?, con esta realidad, que de todos modos es la única realidad que al final va a verificarse plenamente, perfectamente, el día del juicio. Dios, Jesucristo, va a separar a aquellos que le fueron fieles a Él y los que no le fueron fieles. Es el único criterio. Así que los que lo imitaron, los que lo obedecieron, los que llevaron la cruz como Él la llevó, todo será juzgado de esta manera. Entonces, que ahora la gente se engañe con decir que hay otros aspectos de la vida, otras realidades, pueden autoengañarse, pero en realidad la realidad es que hay dos campos, hay dos patrones, se podría decir, a cuál vamos a obedecer, a cuál vamos a seguir. Y lo típico del católico liberal es que quiere estar en los dos campos, pero siempre dice que él está en el campo de Dios, pero no quiere reconocer que también está jugando, porque no en ciertos aspectos no está plenamente en el campo de Dios. Y esta fidelidad pues se realiza, a veces se puede hablar de esta fidelidad a un nivel individual, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra vida interior, y cada quien de nosotros toma sus decisiones para portarse bien o no. Pero también está a nivel de la familia, porque hay familias que uno ve que a veces son familias que se comportan bien, que son fieles a la gracia, otras familias que realmente dan el mal ejemplo. Eso se puede constatar. A veces es una cuestión familiar, aunque no siempre, puede haber excepciones, pero muchas veces los hombres se salvan o se condenan en familia, ¿verdad? Porque hay familias que realmente se comportan mal o que se comportan bien. También a nivel social, ¿verdad? Hay naciones que han sido más fieles a la gracia que otras, y que han recibido de Dios gracias, pero eso no quiere decir que van a ser recompensados por las gracias que recibieron, sino por la fidelidad que tuvieron estas gracias. Ese es el criterio, ¿verdad? Esa fidelidad. Porque hay personas que son muy se vanaglorían mucho de pertenecer a una nación, pero las obras de esta nación no están a la altura de lo que ellos creen que vale su nación, ¿verdad? Entonces hay naciones que se han comportado mal, aún se han recibido más de Dios. Entonces San Agustín decía que los hombres vamos a ser juzgados individualmente, pues el día de nuestra muerte y al final del mundo, pero las naciones, como no son individuos,
son un conjunto de personas. Él decía que las naciones serán castigadas o premiadas antes del fin del mundo, es decir, en esta vida las naciones recibirán su castigo o su premio. Así que vemos hoy como muchas naciones son castigadas por su infidelidad y que sufren hoy muchas penas, muchas desgracias, porque pues se han portado mal, ¿verdad? Y esa es la realidad. Entonces esa fidelidad en la familia a los deberes de la vida cristiana pues son algo que se cultiva, que no es así espontáneo de un día para otro, ¿verdad? Como ciertos tradicionalistas o personas que se convierten a la tradición y creen que en unos días, en unos meses, en poco tiempo van a ser una familia modelo, y en realidad no entienden que la vida familiar se construye, y a veces eso es una obra de toda una vida, porque las virtudes cristianas no se improvisan. Aunque una persona se convierta, necesita aprender a practicar las virtudes, ¿verdad? Todas las virtudes, y las virtudes, aunque uno las tenga, es necesario que estas virtudes crezcan, se fortalezcan y se confirmen, pero eso no es la obra de un día, no es la obra de una semana, no es la obra incluso de un año. Hay personas que se consideran que saben todo, que ya son perfectos católicos porque se han convertido a la tradición, pero no entienden que la vida cristiana es una vida de virtudes, y que las virtudes no se improvisan. Las virtudes a veces llevan años y años para hacerlas, para tenerlas. Sobre todo aquellas personas que vienen de una situación de pecado, que se convierten pero que antes estaban muy mal. Entonces es cierto que al acercarse a Dios reciben la gracia, pero hay todo un lastre que traen cargando de todos los pecados que han cometido antes, de todos los años en los cuales estuvieron inmersos en el espíritu liberal, en ciertas actitudes que son mundanas. Así que de un día para otro no van a entender exactamente todo lo que es la vida cristiana, porque hay muchas cosas que no entienden todavía. Entonces es necesario que los que se convierten pues tengan cierta humildad y que acepten, por ejemplo, las directivas, las enseñanzas de algún buen sacerdote que los esté siguiendo, porque hay cosas que naturalmente no entienden al principio, es normal, ¿verdad? Y sobre todo que nuestra religión pues es muy vasta, hay muchas cosas que aprender, y que no es así de simple como ir a misa, ¿verdad? Hay católicos que a veces tienen todas las apariencias, pero cuando uno los molesta un poquito se ponen furiosos, no saben lo que es la paciencia, no saben lo que es la humildad, y a veces piensan que porque van a misa, porque llegan muy bien vestidos, porque tienen un bonito coche, que ya son una familia católica ejemplar, ¿verdad? Eso es una manera mundana de concebir la vida cristiana. Hay personas que no tienen riquezas, que no tienen abundancia material, son pobres, pero tienen una abundancia espiritual, abundancia de virtudes. Hay gente que es sencilla, pero que tiene verdaderas virtudes. Entonces no hay que juzgar según las apariencias, ¿verdad? Lo que hace un alma cristiana no es su aspecto exterior, es su vida virtuosa, ¿verdad? Cómo se comportan, cómo viven.
y ese ejemplo es realmente lo que puede ayudar a los demás. Así que no nos dejemos impresionar por este mundo materialista que le gusta todo lo que es el aspecto exterior de las cosas, y esa mentalidad pues se puede introducir incluso en los ambientes católicos, porque creen que la vida cristiana es lo mismo, pero no, la vida cristiana es otra cosa. Así que la vida cristiana no se comprende plenamente al principio, necesita uno tiempo. A veces es bueno leer vidas de santos, a veces es bueno leer con calma el Evangelio, los buenos libros, y todo eso nos da poco a poco una comprensión mejor de lo que es la vida cristiana. Y así eso se introduce en una buena familia que es fiel a la gracia, y ya poco a poco esa familia progresa, ¿verdad? Así que hay personas que con la misma facilidad que se convierten, con la misma facilidad abandonan la fe, porque esta es una conversión tal vez sincera, pero es superficial, y es lo propio lo típico del hombre moderno, que es superficial. Entonces nosotros podemos creer que tenemos virtudes confirmadas cuando en realidad nuestras virtudes son frágiles, y a veces la tentación, hay personas que caen muy fácil en tentación. ¿Por qué caen tan fácil? Porque sus virtudes no están sólidas, no están fuertes. Entonces eso, cuando una persona cae en un pecado, debería humillarse, porque eso es la prueba de que no tiene fuertes virtudes. Entonces todos debemos humillarnos siempre. Con más razón aquellos que vienen de convertirse, como la Magdalena, que la Magdalena pues estaba llena de vicios, pero ella fue siempre un alma penitente, es decir, permaneció consciente del mal de donde venía. Era un alma humilde y no se exaltó diciendo, no, ahora ya estoy con Jesucristo, entonces yo ya no tengo nada que decir de mí, nada, no me hagan ningún reproche, no me digan nada, ¿verdad? No, la Magdalena siempre fue penitente en toda su vida. Así que esa fidelidad a Dios se concretiza siempre en la docilidad a la verdad y la docilidad a lo que es bueno. A veces es cierto que a veces nos podemos equivocar, que tomamos una cosa que no es buena por buena. A veces es un error, a veces no es por maldad, o a veces creemos que algo es verdad y finalmente nos damos cuenta que no era verdad, o que no era 100% verdad, porque a veces hay verdades que están mezcladas con algo de error. Entonces esa docilidad, cuando Dios de alguna manera nos manifiesta lo que es bueno, lo que es verdadero o lo que es justo, entonces es en ese momento, en cada instante, nosotros debemos corresponder a eso que Dios nos hace saber por su providencia. A veces no es que Dios mismo nos diga las cosas, pero Dios permite que veamos algo, que oigamos algo, que nos pase algo, que es como una amonestación. Entonces en ese momento debemos corresponder a esa verdad o a ese bien, o incluso a veces a reconocer que algo está mal y saber rechazarlo, de saber desenraizar de nuestra vida todas esas cositas que no son justas, que no son plenamente correctas. Y eso es la fidelidad a la gracia. ¿Por qué es fidelidad a la gracia? Porque siempre que nosotros tenemos delante de los ojos o tenemos conocimiento
de la verdad o de una parte de la verdad, siempre se nos da la gracia para ser fiel a eso que Dios nos manifiesta. De alguna manera, a veces por medio de los demás, a veces porque leemos algo, a veces porque oímos algo, o a veces porque nos pasa algo, y entonces en la medida que todo esto que nos pasa o que vemos o que sabemos nos manifiesta la verdad o el bien, en esa medida también actúa la gracia. O sea que nunca Dios nos va a dar una oportunidad de ser buenos sin que nos niegue su gracia, nunca. Así que cada vez que hemos sido infieles a algo verdadero, a veces por egoísmo, por orgullo, pues podemos tener la certitud que hemos sido infieles a la gracia, porque siempre que Dios nos da la evidencia de algo que está bien, de algo que es verdad, siempre nos da la gracia para ser fieles a esa evidencia. Entonces, finalmente, hemos sido infieles a la gracia cuando no hemos querido aceptar algo que era verdad. A veces aceptamos pero a medias, entonces una infidelidad a medias. Así que la gracia de Dios siempre nos es dada cuando tenemos la oportunidad de ejercer nuestra libertad respecto al bien o al mal, o cuando tenemos la oportunidad de ejercer nuestra libertad respecto a lo que es verdad o lo que no es verdad, ¿verdad? Entonces ya como hoy la gente ya no se guía tanto por la verdad que por las conveniencias, es decir, es que eso a mí no me conviene, yo no puedo dejar de no puedo hacer esto porque no quiero estar mal con fulanito, o no quiero perder estas ventajas. Entonces eso es posponer lo más importante por lo menos importante. Y en cuestiones de verdad y de reconocimiento del bien como tal, o sea, no hay excepciones. O sea, a veces puede pasar que reconozcamos que algo es verdad, pero en ese momento no podemos hacerlo. Por ejemplo, alguien que debe un dinero, que tiene una deuda, puede reconocer que tiene esa deuda, pero en el momento tal vez no tenga con qué pagarlo. Entonces ahí no hay ningún desorden, no hay pecado. Pero si él no quiere reconocer que tiene esa deuda, entonces sí está siendo infiel a la verdad. En ese sentido, nunca hay excepción. O sea, toda infidelidad a la verdad, que sea en cosas grandes o en cosas muy pequeñas, siempre será un pecado y siempre será una infidelidad a la gracia, ¿verdad? Ciertamente yo no siempre puedo realizar toda esa verdad, todo ese bien que yo conozco, que yo quisiera hacer, pero que no puedo hacer siempre. Pero eso ya no es una cuestión de que yo no reconozco, sino que no puedo. O sea, ya es a nivel de los actos. Entonces, en los actos exteriores, pero a nivel interior, yo siempre debo aceptar la verdad. Yo siempre debo aceptar el bien, por lo menos decir, bueno, eso es bueno, aunque yo no lo puedo hacer ahorita, no tengo los medios, pero por lo menos yo reconozco que es algo bueno. O como las personas que son insensibles al bien ajeno o al mal ajeno. O sea, ciertamente nosotros no podemos arreglar todos los males de la humanidad, no tenemos los medios, pero nunca debemos ser insensibles al mal ajeno, aun si no podemos hacer nada. Entonces una persona que es insensible al mal ajeno está mal. O una persona que es insensible al bien ajeno también está mal. Es lo típico de los envidiosos, que no les interesa el bien ajeno. Es más, les molesta. O sea, esa indiferencia al bien ajeno. O sea, no debemos ser indiferentes a ningún bien ajeno, por más pequeño que sea, por más lejano que esté. Por ejemplo, una persona que nosotros no conocemos, pero que vive en otro país,
bueno, no podemos decir, bueno, a mí no me interesa lo que le pasa a esa persona. No, sí nos debe interesar, por lo menos de una manera lejana, pero sí no somos indiferentes a eso, simplemente que no estamos en condición de hacer algo por ella o no hacer algo por ella, simplemente esta es muy lejano pero no somos indiferentes. Entonces hay personas que son indiferentes al bien ajeno, o que son indiferentes al mal ajeno. Entonces, aun si no podemos hacer nada por ellos, no nos debe ser indiferente. Podemos a veces rezar de una manera general y decir, bueno, Dios mío, yo te pido por todas las personas en el mundo que te necesitan, por todos los que sufren, por todos los que están muriendo, te pido por ellos. Bueno, ya eso muestra que no soy indiferente a ellos, aunque no los conozca, aunque sean de otro país, que sean de otra raza, aunque sean personas muy diferentes a mí. Yo no puedo ser indiferente, eso es cristiano. Entonces, ciertamente nosotros no podemos hacer todo, y eso hay que también aceptarlo. A veces debemos aceptar nuestros límites, y a veces podemos hacer a nivel concreto, práctico, pues lo que podemos a nuestros medios, en nuestras familias, en las personas que conocemos. Pero aquellos a los cuales no podemos ayudar, pues no nos son indiferentes, simplemente no podemos hacer nada por ellos, pero rezamos por ellos y rezamos por todos. Rezamos por todos los miembros de la Iglesia Católica y también por los que no son miembros de la Iglesia Católica, para que Dios se apiade de ellos, ¿verdad? Así como podemos pedir por personas que andan muy mal en la iglesia, hombres de iglesia que son modernistas, que son muy modernistas, que están haciendo un mal enorme. Podemos pedir por ellos. No es a ellos el problema, no son ellos, es sus errores, sus actitudes, sus obras. Así que en estos días, aun si sabemos que el Papa Benedicto XVI pues promovió el Concilio Vaticano II, promovió el modernismo de una cierta manera, tal vez no era tan extremista como el Papa Francisco, pero de todos modos podemos pedir por su alma. Entonces esa fidelidad siempre del cristiano a todo lo que es verdad, a todo lo que es bueno, a todo lo que es justo, ¿verdad? Hay personas que no perciben cuando ellos le quitan algo a otra persona, no lo perciben, no se dan, casi como que no se dan por entendidos de que hicieron una injusticia. Pero si otra persona de alguna manera les falta a ellos, lo perciben inmediatamente. ¿Y por qué? Porque no perciben la injusticia al prójimo, pero a sí mismos sí. Pues es ceguedad, porque son indiferentes al bien ajeno. Entonces, ahí está toda la obra de la gracia, es la fidelidad de nuestra vida a la verdad, la fidelidad de nuestra vida a lo que es bueno, que conocemos y que realmente es bueno. No me refiero a aquellos que toman por bueno lo que es malo, ni a aquellos que toman por verdad aquello que es evidentemente falso, o que está plagado de errores, ¿verdad? Porque a veces el demonio es muy hábil y en las religiones que él ha promovido, pues mezcla la verdad y el error, porque a veces el demonio, para hacer atractiva una religión falsa, pues ha puesto ciertos elementos que parecen buenos, o sea, una cierta bondad, pero en realidad es el anzuelo para llevar a esas almas a alejarlas de la verdadera religión. Así que todas las religiones que no son católicas, pues en realidad el demonio las ha promovido. Son la obra del demonio. Aun si hay gente que está en esas religiones, que está pues, tal vez engañada, tal vez a veces no hay que ser tan optimistas, porque mucha gente se pierde
porque está en esas religiones, ¿verdad? Justamente es porque están viviendo una falsa religión y por eso es peligroso. Así que no hay que excusar siempre, decir, no, es que pobrecitos no saben. Sí, a veces sí saben, cómo no, sí saben. Entonces, pero en qué medida, pues Dios solo lo sabe. Eso sí, qué personas son realmente conscientes de su error, pero no, tampoco hay que ser tan ingenuos y pensar que todos están de buena voluntad en esas falsas religiones. Así que San Agustín decía que si en los hombres hubiera un poco de humildad, o sea, que sería muy fácil convertirlos a todos. Es lo que dice San Agustín, que si en todos los hombres hubiera un poco de humildad, que sería muy fácil convertirlos a todos y que todos se convertirían a la verdad muy rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que la infidelidad a la verdad es tan común porque hay mucha soberbia en la gente. Es que pueden decir, es que estás juzgando las intenciones, estás siendo muy severo. No, esto lo dijo San Agustín, doctor de la Iglesia, que generalmente la gente es indócil a la verdad por soberbia, que es la gran mayoría, ¿verdad? ¿Hasta qué punto llega esta soberbia? ¿Hasta qué punto son conscientes de esa ceguedad? Pero bueno, ahí ya Dios sabe. Pero sí, el problema del mundo es la soberbia. Y por eso no ceden ante la verdad, la evidencia. Así que siempre que tengamos la evidencia de una verdad, aun si no podemos hacer, por ejemplo, alguien nos pide un favor, aun si no podemos hacerlo, pues por lo menos interiormente podemos reconocer que es verdad. Pero nunca optemos por negar la verdad, porque por alguna razón, por la que fuera, aunque fuera una razón aparentemente justa, eso nunca justifica negar la verdad. Así que nunca justifica que yo, por ejemplo, diga que algo que es bueno, que no es bueno, ¿verdad? Porque en ese momento no me conviene, o de alguna razón no puedo hacer eso de una manera justificada o no. De todos modos, yo nunca en mi corazón, por lo menos, no debo negar la verdad que me es evidente, porque en esa evidencia siempre está la acción de la gracia. Quiere decir que cuando yo niego la verdad o la rechazo o la pospongo, estoy siendo infiel a la verdad, a la gracia, perdón. Siempre. Así que a veces nosotros, pues sí, nosotros no podemos aceptar lo que una persona nos pide o algo que quisieran que hiciéramos, pero en nuestro interior estamos de acuerdo con ellos, pero en ese momento no podemos. Entonces no es que seamos indiferentes, no es que estemos negando la verdad, no es que estemos negando lo que nos es evidentemente bueno, aunque sea un detalle. Entonces, pero a veces no podemos. Entonces, pero en nuestro interior siempre debemos ser dóciles a la verdad. O sea, que realmente lo que nos hace criaturas hechas a imagen de Dios es que tenemos una inteligencia y una voluntad. Nuestra inteligencia nos sirve para conocer la verdad, para eso Dios la hizo. La inteligencia está hecha para conocer la verdad. Entonces, y la voluntad que Dios nos dio está hecha para amar el bien, ¿verdad? Entonces, cuando una inteligencia que está hecha para conocer la verdad prefiere el error, entonces ahí hay un desorden profundo, hay un pecado, es una ofensa a Dios. O cuando una voluntad que está hecha para amar el bien, en lugar de amar el bien, ama el mal,
o es incluso solo indiferente al bien, pues está haciendo un pecado. Entonces, y a pesar de la gracia, porque siempre en ese momento tenemos la acción de la gracia, es seguro cada vez que tenemos una buena, conocemos algo que está bien, algo que es bueno, debemos reconocerlo, que está bien, que es algo bueno, ¿verdad? Entonces, lo típico de la gente que es envidiosa, que son capaces de admirar a alguien que tiene una cualidad, pero por eso lo odian o le hacen la vida imposible, diciendo que lo admiran. Y eso es típico de los envidiosos. Entonces, y la peor de todas las envidias es la envidia espiritual, que es un pecado contra el Espíritu Santo, de los cuales Jesús dijo que no se perdonaría ni en esta vida ni en la otra. Debe ser un pecado muy grave para que Jesús diga eso. Así que esa docilidad a la verdad, al bien, debe ser el trabajo de toda nuestra vida. Así que hoy, en una sociedad como hoy la vemos, la sociedad moderna, ya estas palabras no tienen valor, no tienen eso, para ellos son huecas, ¿verdad? Cuando algo que les digamos en nombre de la verdad, pues se ríen de eso. Hoy se habla en nombre de las conveniencias, en nombre de la economía, si es en nombre de mi bienestar, en nombre de eso, pero no es en nombre de la verdad, las cosas, ¿verdad? Entonces, hay personas que dicen, no, es que tú eres amigo mío, entonces debes hacer esto porque eres mi amigo, y entonces como nos queremos, así que pues tienes que ayudarme a hacer algo que está mal. Y el otro puede decir, sí, claro, ¿verdad? Les parece normal que ya no todas las acciones humanas se basen en la verdad, se basen en el bien. Entonces todos son conveniencias humanas, como aquellos que estaban en la iglesia cuando vino el Concilio Vaticano II y que reconocieron que había un problema, que muchos se manifestaron incluso en ese momento, pero no quisieron seguir el combate de la fe porque eso tenía muchas inconveniencias. Así que terminaron negando lo que antes decían, ¿verdad? Y ese fenómeno está sucediendo dentro de la Fraternidad San Pío X, que cada día están bajando más la guardia y ya el combate de la fe es algo que más o menos ya no tiene cada día menos importancia para ellos. Se ve muy bien en los escritos que hacen, en todo lo que aparece, porque podemos ver que ellos hacen en internet, sus sermones de esos sacerdotes de la fraternidad. Ya el combate de la fe es algo como secundario, mientras que Monseñor Lefebvre fundó la Fraternidad San Pío X para defender la verdad de la Iglesia, para combatir los errores del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Para denunciar los escándalos de por ejemplo, este Papa Francisco, que cada día nos escandaliza con algo diferente, que dice herejías al por mayor. Sí, pero es que lo que cuenta es la obediencia, ¿no? La obediencia está al servicio de la fe. Y toda la vida cristiana está al servicio de la fe. ¿Pero qué es la fe? Sino la adhesión a la verdad de Dios. Entonces también ahí se ve que es una obra de gracia nuestra fidelidad a la fe y la defensa de la fe. Entonces, aquellos que han abandonado el espíritu de combate contra el modernismo es que están abandonando un aspecto de la verdad, porque yo no digo que abandonan toda la verdad, siguen hablando de cosas muy espirituales, muy azucaradas y sentimentales, pero no van al grano, porque el modernismo puede poner en cuestión toda la vida cristiana, toda la fe. Entonces, ¿de qué sirve que yo diga cosas muy bonitas si yo después voy a hacer un acto que es modernista, que es un pecado mortal, por ejemplo?
y pone todo en duda, todo lo cuestiona. Una persona que acepta un pecado, una cosa mala que es grave, pues ya no puede entrar al cielo, está en pecado mortal. Así que la defensa de nuestra fe es uno de los, en estos tiempos, pues es el principal deber de los cristianos. Entonces, si Monseñor Lefebvre exageró cuando él fundó la fraternidad, quiere decir que no debió haberla fundado, que no debió haber desobedecido, que no debió haber hecho obispos, ¿verdad? Porque es una desobediencia, y que debió mejor quedarse tranquilo y esperar que todo se arreglara solito, y esa no es la verdad. Así que cada día debemos reconocer que debemos ser fieles a la verdad, y ciertamente hay cosas que descubrimos todos los días. Por ejemplo, cuando yo descubro que yo estaba creyendo hacer algo bien y me di cuenta que no era completamente buena mi actitud, entonces yo debo corregir, porque yo reconocí que eso era verdad. Pero si yo me di cuenta que eso era verdad, pero me hago el indiferente o me hago como si no pasó nada, pues entonces estoy siendo infiel a la verdad y por el hecho mismo infiel a la gracia. Así que la infidelidad a la gracia es la fuente de todos los males, se puede decir, en la humanidad, porque el demonio, el primero que fue infiel, fue porque fue infiel a la gracia. Y los que fueron, el primero que fue infiel en la humanidad fue Adán y Eva. ¿Por qué fueron infieles? ¿Por qué pecaron? Porque fueron infieles a la gracia. Y así en toda la historia de la humanidad, todos los males vienen de que el hombre es infiel a la gracia. Aquellos que obraron por pura ignorancia, entonces no hay conciencia del mal, no hay conciencia del error, en ese caso no hay pecado, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando de personas que no se dieron cuenta de lo que hicieron, yo estoy hablando de las personas que se dieron cuenta de lo que hicieron. Y cuando uno se da cuenta de un mal y lo hace, eso se llama pecado, ¿verdad? Entonces, una persona, que a veces personas vienen a confesarse y dicen, es que no me di cuenta, entonces no tienes por qué acusarte de algo que no te diste cuenta, entonces no hiciste ningún pecado, ¿verdad? Entonces una persona que dice, es que yo pensé que esto estaba bien, bueno, pues entonces no hay pecado, no tienes por qué acusarte de eso, ¿verdad? Pero los males de la humanidad vienen por los pecados, todos los males de la humanidad, y todo pecado es una infidelidad a la verdad y al bien. Así que debemos tomar conciencia de eso, y que toda nuestra vida esté guiada por eso, porque todas las virtudes están orientadas por alguna verdad, a veces diferente, pero son siempre verdades. Todas las virtudes se orientan en alguna verdad o en algo que es bueno, porque si ese hábito de hacer el bien a veces es de hacer un bien diferente, entonces ese hábito es una virtud. Pero si es un bien diferente, entonces es una virtud diferente. Entonces todas las virtudes se orientan en la verdad cristiana, la verdad de la fe, y en el bien, en un bien diferente, ¿verdad? La prudencia es buscar el bien en la manera de juzgar las cosas correctamente. Entonces, cuando yo juzgo correctamente de algo, tomo una precaución, y que esta precaución es buena, entonces es un acto de prudencia, porque esa precaución es buena, no es la falsa prudencia de los malos que toman una precaución para hacer el mal, y eso no es prudencia, es astucia, se le puede llamar con otro nombre, pero no es verdadera prudencia, ¿verdad? Entonces los malos son muy astutos para hacer sus cosas, pero no les interesa el bien. Tal vez les interesa el bien puramente personal, egoísta. Sí, eso sí, ¿verdad? Todos se aman a sí mismos de una manera incorrecta,
pero debemos tratar de ponernos en nuestro lugar, en el contexto que Dios nos ha puesto. Así que en este mundo hay lugar para todos, el mundo es muy grande y todos debemos dejar que también los demás puedan ser felices, puedan alcanzar su plenitud en esta vida o en la otra, y por eso Dios hizo tan grande el mundo, para que haya oportunidades para todos. Pero el envidioso es una persona que tiene el plato lleno y está mirando el plato de los otros, que aunque no estén llenos, pero él dice, no, es que eso que ese tiene, eso yo no lo tengo, y está deseando el bien de los demás, ¿verdad? Entonces, un envidioso es una persona eternamente descontenta, y es horrible ese vicio de la envidia. Entonces, que son gente que siempre se están comparando a los demás, y aunque no lo digan, pero siempre se están comparando, diciendo, ves que yo soy mejor o no soy mejor. No pueden soportar que Dios haya dado a veces cosas buenas a cada quien, diferentes. Ellos quisieran tener todas las cualidades, pero no es posible. No hay nadie que tenga todas las cualidades. Entonces Dios dio a cada persona, a cada familia, a cada nación, cualidades diferentes y defectos. Los defectos, bueno, esos no vienen de Dios, pero pues a ver si sucede. Entonces, si vemos que otra persona tiene una cualidad que yo no tengo, si yo me entristezco de eso, estoy siendo infiel al bien, estoy haciendo un pecado. ¿Por qué? No tengo por qué entristecerme del bien ajeno. Eso debería ser un motivo de alegría porque esa persona es feliz, ¿verdad? Entonces, yo no estoy indiferente al bien de esa persona, me alegro. Eso es la actitud cristiana. Pero el envidioso es capaz incluso de admirar a alguien y decir, es que esta persona tiene esta cualidad, pero en el fondo va a tratar de superarla, o de quitarle lo que tiene, o por lo menos de hacerla pasar por menos de lo que es, porque eso le hace sombra a su persona, a su pequeña persona, y no pueden soportar que otra persona lo supere en algo. Así que no debemos desear tener todas las cualidades del prójimo, porque primero es imposible, y Dios ha decidido que haya diversidad en los dones que Dios da a cada persona o a cada pueblo. No hay un pueblo que tenga todas las cualidades. No existe un pueblo que tenga todas las cualidades, así que todos los pueblos en cierta medida son debitores unos de otros, y Dios hizo las cosas así para que por una parte practiquemos la caridad, la condescendencia. Si yo tengo más de algo, ¿por qué no lo voy a compartir con el que no tiene? Y por otro lado, la humildad, para que yo acepte ser ayudado. Si una persona tiene una cualidad que yo no tengo y me puede ayudar en eso, pues qué bueno, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no conozco de mecánica, pero tengo un vecino que sabe de mecánica, entonces no me voy a poner enojado porque él sabe y yo no sé, o no voy a decir, es que yo no quiero humillarme y no le voy a pedir que me ayude. Eso es ridículo, todo eso es ridículo. La envidia es un vicio ridículo. Así que esa incomodidad que crea la soberbia por el bien ajeno, esa incomodidad, o sea, yo quiero ser el mejor. Bueno, puede ser que en ciertas cosas yo sea mejor que otras personas. Hay gentes que tienen cualidades, ¿verdad? Hay personas que tienen cualidades, algunos son muy buenos para dibujar y hacen muy bien sus dibujos, pero otros no tienen esa capacidad. Pero Dios hizo esa diversidad para darnos la oportunidad de practicar la caridad, la condescendencia y la humildad, ¿verdad? Entonces, todo eso es para el bien del mundo. Entonces, solo Dios puede decir que tiene todas las cualidades, y por eso debemos acercarnos a Él
y pedirle que nos ayude. A veces el hecho de reconocer que una persona tiene cualidades que yo no tengo, eso mismo hace que en cierta manera soy más receptivo al ejemplo de esta persona y que voy a tal vez parecerme en algo a ella porque realmente no es una admiración envidiosa, es una sincera admiración, y entonces a veces yo aprendo de esa persona algo, tal vez no todo, pero sí aprendo algo y sí recibo un cierto influjo que es bueno, que me es provechoso. Así que evitemos estar comparándonos con los demás. A veces es evidente que somos diferentes o que hay personas que nos superan en algo, es evidente, pero eso no debe ser nuestra preocupación constante. Yo he conocido a personas que todo el tiempo están pensando, comparándose a los demás, y que vienen a confesarse y dicen que es lo que hacen. Entonces es la verdad. No lo estoy juzgando porque yo he confesado muchas personas así que no voy a decir quiénes, ¿verdad? Claro, pero voy a decir que eso existe. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé esa docilidad a la gracia, que es lo mejor que podemos hacer en esta vida, porque finalmente todos los actos que hacemos con conciencia, los hacemos, actos que sabemos que estamos haciendo, son actos que lo hacemos por un fin, por un bien, por ejecutar alguna verdad que nosotros sabemos. Entonces todo eso puede ser un acto de virtud, un acto de amor o fidelidad a la verdad de Dios, y por ende allí está la gracia de Dios. Una persona que siempre es fiel a la verdad, al bien, es una persona buena, es una persona, y entre más esta fidelidad sea perfecta y total, pues esa persona será una persona mejor, será una persona más santa. Y por eso los santos fueron los grandes fieles a la verdad, ¿verdad? Monseñor Lefebvre, yo pienso que era una persona muy santa, pero él siempre fue fiel a la verdad, y hasta el heroísmo, porque se puede decir que lo crucificaron con toda la persecución que tuvo, con todas las infidelidades que él vio en el clero, en el concilio, con toda la persecución que tuvo del episcopado francés, que se distinguió por su modernismo, y que Monseñor Lefebvre prácticamente solo en todo el episcopado de su país era el único que defendía bien la tradición, y todos los otros obispos lo detestaban, pero él fue fiel a la verdad, hasta la heroicidad. Entonces ahora que no nos vengan a decir que Monseñor exageró, que Monseñor debía haber estado mejor con Roma, porque él intentó, sí, en cierto momento intentó convertir al Papa, pero al final de su vida dijo que era inútil y que había que alejarse de Roma si uno quería conservar la fe, que no es lo que están haciendo hoy los superiores de la fraternidad, ¿verdad? En su libro, que era Testamento Espiritual, decía: hoy todo buen sacerdote que quiere conservar la fe tiene que separarse de la iglesia conciliar. No es con ánimo de cisma, sino de una expectación a tiempos mejores, hasta que Dios nos dé un buen papa. Entonces se podrá hablar de ser obedientes, ¿verdad? Si un papa que es fiel a la fe, entonces por el hecho mismo tiene el derecho de ser obedecido, pero en la medida que es infiel a la fe, pierde ese derecho. Yo no tengo por qué obedecer a una persona que me pide de negar mi fe, o de debilitarla, o de neutralizarla. Entonces yo no tengo por qué obedecer a eso. El Papa no está ahí para eso, Jesucristo no fundó su iglesia para eso, como decía San Pablo: yo no puedo contra ustedes nada en orden al mal, yo puedo con ustedes todo en orden al bien. Es lo que decía el apóstol San Pablo. Entonces,
pues que pidamos a Dios que nos dé un corazón dócil, porque hay corazones que son insensibles, se han vuelto duros como la piedra. Y hay leímos en la fiesta de la Epifanía, este día 6, en el breviario, la oración oficial de la Iglesia, no es la misa, sino la oración oficial de la Iglesia, que es el breviario, el Santo Oficio, una homilía de San Gregorio, Papa San Gregorio, que decía, pero respecto a esta fidelidad, hablando respecto al pueblo judío, que se ha vuelto completamente impermeable a la verdad de Jesucristo. Entonces él decía, dando ejemplos, dice el cielo, los cielos reconocieron que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Porque vino una estrella del cielo que mostró dónde estaba el Mesías. El mar reconoció que Jesucristo era el Mesías porque se dejó que él caminara sobre él, el mar. La tierra conoció a su Señor porque cuando él murió tembló la tierra. El sol conoció a su Señor porque cuando Jesucristo murió se oscureció. Las piedras y las rocas reconocieron a su Señor porque cuando él murió se rompieron. El infierno reconoció a su Señor porque cuando también murió Jesucristo, él dejó salir a los muertos que resucitaron. Pero si todos estos elementos insensibles reconocieron a su Señor, pero aún los corazones de los judíos, como más duros que las piedras, todavía no se rinden y no quieren romperse en un espíritu de penitencia. Entonces a ese punto puede llegar la dureza de un corazón que es infiel a la gracia. Así que pongámonos a la obra y digámonos que todo en este mundo se resuelve, todo bien se resuelve en el bien, o todo el mal se resuelve en el mal, porque hay fidelidad o infidelidad a la gracia. Así que debemos examinarnos todos los días y decir, sí, es muy fácil decir, tengo que ser fiel a la gracia, pero ¿cómo reconozco yo cuando la gracia me está tocando el corazón? Cuando yo estoy delante de la verdad, cuando yo estoy delante del bien y lo reconozco, los acepto, en ese momento soy fiel a la gracia. En eso puedo reconocer que yo soy fiel o soy infiel a la gracia, ¿verdad? Así que el corazón de María es el mejor ejemplo de esa fidelidad constante a la gracia, que nunca tuvo el más ligero defecto, la más ligera imperfección, o incluso la menor lentitud en hacer algo que lo hizo siempre al 100%. La Virgen, todo su fidelidad a la verdad y al bien, es decir, a la gracia, que van siempre concomitantes. Entonces ahí se ve que la Virgen fue siempre fiel a la gracia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.